La noche del domingo envolvió la ciudad con el fresco aire de marzo. A través de las ventanas del departamento de 3 habitaciones en el 5º piso de un edificio antiguo, las luces de los vecinos comenzaron a encenderse, acentuando la oscuridad que se estaba instalando. Allí estaba Elena Vasilieva, junto a la tabla de planchar, alisando con cuidado la camisa blanca de su marido. Sus gestos eran precisos, casi mecánicos, resultado de años de repetir ese mismo ritual doméstico. Una nube de vapor se elevaba de la plancha, mientras ella, de vez en cuando, lanzaba una mirada distraída a la ventana, donde el cielo azul del atardecer daba paso poco a poco a las sombras de la noche. En ese momento parecía una de esas figuras pintadas por artistas soviéticos, una mujer de discreta belleza, cuyo rostro transmitía una serenidad que no lograba ocultar del todo la melancolía de sus ojos. El apartamento tenía las huellas de varias generaciones. En el salón, un antiguo mueble de abedul de Karelia exhibía cristales y jarrones, testigos mudos de las celebraciones familiares. En las paredes, fotografías en blanco y negro de los padres, sobre la cómoda, en un rincón, el retrato de su abuela, de quien Elena había heredado esa casa. Por todas partes, toallas bordadas, fundas de cojines y servilletas hechas por las manos de la abuela, reliquias del pasado conservadas con un afecto casi reverente. Mañana es un día importante, murmuró, ajustándose el cuello de su camisa. Una reunión con inversores. Según Grigori, de ese encuentro dependía el futuro de todo el conjunto residencial que gestionaba. Elena suspiró y se apartó un mechón suelto de cabello claro de la cara. A sus 32 años todavía tenía rasgos suaves, pero las comisuras de sus ojos ya mostraban líneas finas, no por la edad, sino por el dolor, por algo vivido que había dejado su huella. Terminando de planchar la camisa, la colgó con cuidado en la percha y guardó la tabla de planchar. Luego se acercó a la ventana y miró hacia el patio, donde las primeras nieves derretidas de la primavera se mezclaban con la tierra formando dibujos irregulares sobre el asfalto. Cuántas veces a lo largo de los años se había quedado allí, quieta, mirando al horizonte como si buscara algo que solo ella podía entender. Sus ojos se posaron en una fotografía que había en el estante, ella y Grigori, jóvenes y sonrientes. 4º año de la carrera de construcción, 2016. Los recuerdos llegaron en oleadas. El aula del Instituto de Arquitectura, bañada de luz. Se estaba preparando para presentar un proyecto de interiorismo. Grigori apareció en defensa acompañado por el arquitecto del despacho donde hacía prácticas, alto, de pelo oscuro y espeso, con una confianza que llamaba la atención. Tenía 27 años, ella 24 años. A veces en sus ojos había algo frío calculador, sobre todo cuando se trataba de dinero o carrera, pero Elena lo atribuía a la determinación. Integraste función y estética de forma muy natural, comentó después de su presentación. Y quedó sorprendida por la exactitud de su observación. Después caminaron juntos hasta el alojamiento de estudiantes, mientras el sol poniente tiñía de oro la ciudad. Hablaron de arquitectura, de cómo soñaban con transformar el rostro de su ciudad natal. La primera cita fue en un pequeño café cerca del parque. Grigori habló de sus planes, de cómo había dejado un pequeño pueblo rural, había entrado en la universidad y soñaba con construir hermosos edificios. Sus palabras rebosaban de una energía contagiosa. Tú serás mi musa, dijo esa noche, y yo seré tu fortaleza. Y ella creyó. Creyó con la ingenuidad de quien ama por primera vez, sin imaginar que las fortificaciones podían convertirse en prisiones. Un sonido agudo de la puerta al cerrarse la hizo estremecerse. Estoy en casa, anunció la voz de Grigori, cansada y un poco irritada. Elena corrió hacia el pasillo. El marido se quitó el abrigo con movimientos bruscos, delatando una tensión que no intentaba ocultar. La cena está lista, dijo ayudándolo a colgar la pieza. Hice tus albóndigas de carne favoritas con puré. Genial, respondió secamente dirigiéndose hacia el baño. Voy a tomar una ducha rápida. En la mesa, Grigori apenas habló. Respondía a las preguntas de Elena con monosílabos, con la mirada fija en la pantalla del móvil. A sus 35 años, todavía era un hombre atractivo, pero una profunda arruga se había asentado en su frente y algunos mechones plateados ya estaban mezclados con su cabello oscuro. Te planché la camisa para mañana, Elena rompió el silencio. La corbata azul iría bien. Gracias, murmuró finalmente levantando la vista del dispositivo. Mañana tengo una reunión crucial. Rybakov cuenta conmigo.
Si todo va bien, tal vez consiga un ascenso. Confío en ti, sonrió. Grigori asintió y volvió a concentrarse en el teléfono. Después de cenar, mientras lavaba los platos, los pensamientos de Elena volvieron al pasado. Hace 8 años todo era tan sencillo, tan ligero. Y qué rápido cambió todo. El embarazo fue una sorpresa, pero era deseado. Elena se enteró en 2018 cuando ella y Grigori ya llevaban casi 2 años casados. Trabajó como diseñadora en un estudio pequeño pero prometedor, él como arquitecto en una empresa constructora. Vamos a tener un bebé, anunció. Grigori la levantó en sus brazos, haciéndola girar por la habitación. Vas a hacerme padre, susurró besándola. Creemos la familia más feliz del mundo. Los primeros meses transcurrieron pacíficamente. Eligieron juntos el nombre, ordenaron la habitación del bebé, soñaron con el futuro. Pero en la semana 24 comenzaron los problemas: contracciones prematuras, riesgo de parto prematuro, ingreso en un hospital regional, habitación colectiva. Suero, inyecciones, seguimiento constante. Elena recordaba estar tumbada, mirando al techo contando los días. Espera un poco más, dijeron los médicos. Al menos hasta la semana 30. Cada día marca la diferencia para el bebé. Grigori aparecía todas las noches después del trabajo, trayendo fruta y libros, compartiendo noticias sobre los proyectos. Elena pudo ver el cansancio en sus ojos, pero él nunca se quejó. Valentina Pavlovna, la madre de Grigori, lo visitaba con menos frecuencia. Siempre contenida, casi fría. En su presencia Elena se sentía incómoda, como si no fuera una nuera, sino una rival. Cuídate, dijo la suegra. Grigori depende mucho de ti. Y entre líneas sonó una advertencia: no lo decepcionéis. El parto comenzó repentinamente en la 21ª semana. Afuera una tormenta de nieve de enero. Carreteras resbaladizas, miradas aterrorizadas de la enfermera, un equipo de rescate llamado apresuradamente. Vamos a tener que hacerle una cesárea de emergencia, anunció el médico. El bebé está en peligro. Elena apenas recordaba esos momentos, la intensa luz del quirófano, voces lejanas, el sonido de los equipos, luego el silencio y un llanto débil, casi imperceptible. Es una niña, dijo alguien. 1200 gramos. Luchemos. Colocaron a la hija en la incubadora, un ser diminuto, casi traslúcido, envuelto en cables y tubos. Elena solo podía mirarla a través del cristal. Llamémosla Anna, le dijo a Grigori cuando entró en la habitación. En honor a tu abuela. Él asintió, pero sus ojos revelaron algo nuevo, extraño. No era alegría ni orgullo, era miedo. Los médicos dicen que la medicina moderna puede salvar a bebés así, intentó consolarlo Elena. Solo necesitamos tiempo. Durante 10 días vivieron con esperanza. Elena fue dada de alta, pero pasó sus días en el hospital. Grigori se fue después del trabajo. Valentina Pavlovna vino desde su ciudad y se quedó en el apartamento para ayudar. Hasta que llegó ese terrible día. Elena nunca olvidaría la expresión del doctor. Era el jefe del departamento, el doctor Krotov. Un hombre de pelo gris y mirada cansada, como cargando con el peso de 1000 malas noticias. Lo siento, dijo con una voz que apenas se mantuvo unida. Paro respiratorio. Hicimos todo lo que pudimos. Elena no lloró. Se quedó allí sentada con los ojos fijos en un espacio vacío en el aire, como si las palabras del médico estuvieran en un idioma que ya no entendía. Dentro de ella algo se rompió, frágil como el fino hielo que se resquebraja bajo los primeros pasos de la primavera. Grigori le pasó el brazo por los hombros. Saldremos de esto, murmuró, su voz áspera por la determinación forzada. Somos jóvenes. Tendremos otros hijos. Junto a ellos Valentina Pavlovna se persignó. Dios la tomó para sí. Es mejor así. ¿Quién sabe qué vida habría tenido con un parto tan difícil? Estas cosas suceden. Sus palabras cayeron como piedras. Elena los odiaba. Los odiaba con cada fibra de su ser, con una rabia que ardía más que el dolor. El entierro fue sencillo. El cementerio norte, árboles cubiertos de nieve, un puñado de personas de pie en silencio. Un ataúd muy pequeño, casi como un juguete. Una lápida con la inscripción:
Anechka Vasilieva, 2018. Después del funeral, Elena enfermó. Fiebre alta, delirio. Los médicos hablaron de complicaciones, de cirugía. Cuando finalmente recuperó el conocimiento, el médico le dijo con una atención que sonó a pésame, que nunca más podría tener hijos. Fue el segundo golpe. Casi tan devastador como el primero. Elena se encerró en sí misma. Dejó de salir de casa y se negó a ver a sus amigos. Grigori intentó al principio devolverla a la vida. Tienes que seguir adelante, dijo. No se puede llorar eternamente por lo que no vuelve. Pero ella no pudo. Todos los meses llevaba flores a la pequeña tumba. Estaba hablando con la hija que nunca conoció. Habló del día, del mundo, de las cosas banales que llenaban el vacío. Era su ritual, su tenue hilo de vida. 6 meses después renunció al estudio de diseño. Ya no podía soportar la idea de crear hogares felices para otros cuando el suyo se había convertido en un cascarón vacío. Mientras tanto, Grigori avanzaba en su carrera. Ascensos, elogios, proyectos que lo ponen en el punto de mira. Llegó cada vez más tarde, inmerso en reuniones y plazos. Deberías encontrar algo que hacer, dijo distraídamente. No puede permanecer así para siempre. Pero ella podría. En esas 4 paredes, entre viejos bordados de su abuela y fotografías de sus padres, fallecidos en un accidente automovilístico cuando ella tenía 20 años, Elena se sentía segura. Allí no necesitaba fingir que estaba bien. 6 años pasaron como una niebla. El mundo cambió, Grigori cambió, más duro, más distante. A veces él llegaba a casa con un perfume desconocido en el abrigo, pero ella no se lo preguntaba. Temía la respuesta. Temía perder el último fragmento de lo que le quedaba, el recuerdo de aquel hombre del que una vez había sido joven y estaba enamorada. La noche de marzo de 2024, Elena yacía en la cama, sin poder dormir. A su lado, Grigori respiraba profundamente. Desde la bañera llegaba el persistente sonido de un grifo que goteaba. Necesito llamar a un fontanero, pensó distraídamente. Entonces sonó el teléfono de Grigori. Se agitó, se despertó y miró la pantalla. Voy a darme una ducha, refunfuñó, recogiendo el dispositivo. Dormir. Elena escuchó cerrarse la puerta del baño y correr el agua. Pero algo la obligó a levantarse y caminar con cuidado hacia la puerta. A través del sonido del agua, captó fragmentos de la conversación. ¿Cuánto dinero más quieres? La voz de Grigori sonaba irritada. Ya hemos pagado una fortuna. No, no lo entiendes. La situación ha cambiado. ¿Y si ni siquiera es mi hijo? Una pausa. Sí, los trámites de la casa casi están hechos. Yo me encargo de ello. Elena retrocedió como si la hubieran abofeteado. ¿Hijo? ¿Qué hijo? Grigori tuvo un hijo. ¿De quién? Volvió a la cama, se cubrió con la manta hasta la barbilla y cerró los ojos. Su corazón latía tan fuerte que parecía como si estuviera a punto de estallarle las costillas. Grigori volvió unos minutos más tarde y se acostó a su lado. Ella fingió estar dormida. Realmente solo logró conciliar el sueño cuando afuera el cielo se estaba aclarando. Los días siguientes fueron una tortura de sospechas. Elena analizó cada palabra, cada gesto de Grigori. Ahora todo tenía sentido, las llegadas tardías, las llamadas susurradas, la forma en que la evitaba. Hasta que una mañana, tras verlo salir para ir a trabajar, se vistió y se dirigió al edificio de Eranka Constructora. Se escondió detrás de una esquina, esperando. Hacia el mediodía, Grigori salió apresuradamente hacia el pequeño parque junto a la escuela número 15. Lo siguió de lejos. Allí conoció a una mujer de mediana edad. Se sentaron en un banco y conversaron durante unos minutos. Entonces Grigori sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y se lo entregó. La mujer lo metió en su bolso y se fue. Grigori se quedó un poco más, mirando al vacío, antes de regresar a la oficina. Elena, escondida detrás de un árbol, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué había en ese sobre? ¿Dinero para un niño? ¿Chantaje? Por la noche, cuando Grigori llegaba a casa, no podía enfrentarlo. Se quejó de dolor de cabeza, se acostó temprano, pero no pudo conciliar el sueño.
Al día siguiente llamó a Oksana Svetlova, una ex compañera de la universidad que ahora trabajaba como diseñadora en la empresa de su marido. Hacía años que no se hablaban, desde que Elena dejó la profesión. ¿Oksana? Soy yo, Lena Vasilieva. La voz era temblorosa. Lena. ¿Cuántos años, cuántos inviernos? Oksana parecía realmente feliz. Necesitamos vernos. Tómate un café, recuerda tus días universitarios. Quedaron en encontrarse en el café Encontró, en la Rua Mira. Elena llegó temprano y se sentó junto a la ventana. Las manos temblaban. ¿Qué diría Oksana? ¿Cómo puedes preguntar por Grigori sin revelar tus sospechas? Oksana llegó a tiempo. Delgada, elegante, con un corte de pelo moderno que resaltaba sus rasgos afilados. Poco quedaba de aquella chica con la que Elena había pasado noches en vela estudiando para los exámenes. Lena, no has cambiado en absoluto. La abrazó con entusiasmo. Y te ves hermosa. Tú eres la que se ve diferente, respondió Elena, forzando una sonrisa mientras se le secaba la boca. Pidieron café. Oksana habló sobre el trabajo, sobre un reciente viaje a Italia, sobre las nuevas tendencias en diseño. Elena escuchó, asintió, pero su mente giraba en torno a una única pregunta: ¿cómo llevar la conversación a Grigori? ¿Y cómo van las cosas con Grigori? Preguntó Oksana, como si leyera sus pensamientos. Es una estrella allí. Todos los proyectos pasan por él. Los Rybakov no dejan de elogiarlo. Hizo una pausa, tomó un sorbo de café. Nosotros estamos bien. Grigori trabaja mucho, dijo Elena, apretando con fuerza la taza con los dedos. Apenas lo veo. Sí, la carga es pesada, asintió Oksana. Este nuevo complejo residencial nos está volviendo locos. Todo el mundo está al límite. Elena respiró hondo. Oksana. Creo que Grigori está con alguien. La taza de Oksana quedó suspendida en el aire. ¿De dónde sacaste eso? Llegar tarde. Conexiones extrañas. Yo escuché una conversación. Algo sobre un hijo. Oksana bajó lentamente la taza. Sus ojos por un instante traicionaron algo así como alarmas. Lena, ¿no crees que estás inventando problemas porque no tienes nada que hacer? La voz era suave, pero había tensión detrás de las palabras. Grigori trabaja como un animal. Por supuesto que hay llamadas, reuniones. Es un negocio. ¿Y el hijo? Insistió Elena. ¿Qué hijo? Oksana se encogió de hombros, pero el gesto fue forzado. Quizás estaba hablando de un proyecto. A los proyectos los llamamos niños, ya sabes cómo es. Puso su mano sobre la de Elena, en un gesto que debería haber sido reconfortante. Escúchame. Grigori es un buen hombre. Él te ama. Sí, trabaja duro, pero es para los dos. No inventes razones por las que. Elena no escuchó el resto. Porque de repente comprendió. Oksana lo sabía. Y peor aún, estaba tratando de ocultarlo. No son celos, respondió Elena, aunque la palabra resonó en su mente como una advertencia. Esto solo arruinará todo. Quería discutir, hablarle de la mujer del parque, del sobre con dinero, pero algo la detuvo. ¿Tienes miedo de escuchar la verdad? ¿O tengo miedo de parecer paranoico e inventar problemas donde no existían? Tienes razón, admitió finalmente con un suspiro forzado. Quizás estoy pasando demasiado tiempo solo. Exacto, Oksana sonrió visiblemente aliviada. Tienes que ponerte a trabajar. ¿Qué tal volver a la profesión? En la empresa tenemos una vacante para un diseñador. No, no estoy lista. Se quedaron una hora más, hablando de cosas sin importancia. Pero Elena sintió que Oksana ocultaba algo, un detalle que se le escapaba, una sombra entre las palabras. Cuando se despidieron, su amiga la abrazó fuertemente. No te tortures, Lenka. Todo saldrá bien. El camino de regreso a casa parecía interminable. Las frases de Oksana daban vueltas en su cabeza, demasiado falsas para ser sinceras. En lugar de alivio, la conversación solo había sembrado más dudas. ¿Por qué Oksana había cambiado de tema tan rápidamente? ¿Por qué un destello de ansiedad cruzó por sus ojos ante la mención de un niño?
En casa, Elena permaneció un buen rato frente al espejo del baño, contemplando su propio reflejo. ¿A quién estaba engañando? La conversación no la había calmado, solo había alimentado su desconfianza. Algo estaba sucediendo, algo que todos parecían saber menos ella. Pero, ¿y si Oksana tuviera razón? ¿Qué pasaría si ella estuviera inventando problemas a partir de la soledad? ¿Qué pasaría si sus sospechas destruyeran lo poco que le quedaba, su matrimonio? Abrió el armario que había encima del fregadero y sacó el frasco de tranquilizantes. Tragó una pastilla y la bebió con agua. Fue entonces cuando su mirada se posó en el estante que contenía los utensilios de afeitado de Grigori. Entre los frascos de loción, un pequeño llavero que nunca había visto antes. Lo cogió y le dio la vuelta entre los dedos. No parecía un apartamento ni un coche. ¿Quizás de una caja fuerte en el trabajo? ¿O de algún otro lugar? Las dudas la carcomían, pero el miedo a perder a Grigori era mayor. Miedo a estar completamente sola, sin padres, sin hijos, sin marido. Solo souvenirs y bordados de la abuela en un apartamento vacío. Devolvió la llave a su lugar y cerró el armario. La decisión llegó de repente como un golpe, necesitaba descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Necesitaba saber qué escondía su marido. Y si sus sospechas se confirmaban, bueno, ya había superado pérdidas peores. Apagó la luz del baño y salió al pasillo. A través de la ventana de la escalera podía ver las luces de la ciudad nocturna. En algún lugar allí, entre esas luces, estaba la respuesta que amenazaba con destruir lo que quedaba de su mundo. Noté discrepancias en la firma y decidí comprobarlo, continuó Tamara Semyonovna, como si leyera su pensamiento. Llamé a las autoridades correspondientes y me confirmaron que usted nunca firmó una renuncia en persona. Por eso decidí ponerme en contacto. Red. Capítulo 2. El regreso de la hija. La mañana de abril amaneció excepcionalmente clara. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de tul, esparciendo manchas doradas por el suelo de madera. Elena estaba junto a la ventana, distraídamente removiendo su té con una cuchara. Había pasado una semana desde aquel café con Oksana, pero la confusión en su pecho persistía. El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. Un número desconocido. Dudó pero respondió. Hola, Elena Mikhailovna Vasilieva. La voz femenina al otro lado de la línea era suave, pero transmitida con moderación profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Tamara Semyonovna Dobrinina. Soy educadora en el orfanato número 7, que lleva el nombre de Makarenko. Elena frunció el ceño. ¿Por qué la llamaría un educador de orfanato? Perdón por la confusión, interrumpió la mujer como si intuyera su duda. Es un asunto delicado. Tenemos una chica aquí, Anna Vasilieva. Tiene 6 años y necesita cirugía ocular. Algo tembló dentro de Elena. Anna Vasilieva. 6 años. No, eso no es posible. Es solo una coincidencia. No entiendo qué tengo que ver con esto. Su voz sonó apagada, como si viniera de muy lejos. Hubo una pausa. Tamara Semyonovna pareció elegir cuidadosamente sus palabras. Verá, al analizar los documentos de renuncia surgieron algunas inconsistencias. Realizamos un control rutinario antes de autorizar la cirugía de la niña. Y necesitamos aclarar algunos detalles con los padres registrados en su certificado de nacimiento. ¿Qué padres? El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué renuncia? Creo que sería mejor vernos en persona. La voz de Tamara Semyonovna se hizo aún más suave. Ven al orfanato hoy. Calle Oktiavskaya, 23. Estaré esperando a las 2 horas. Y añadió con énfasis. Elena Mikhailovna, ven sola, por favor. Cuando colgó, Elena se hundió en su silla. Anna Vasilieva. 6 años. Renuncia. ¿Qué significa eso? No, era imposible. Su hija había muerto. Ella misma vio ese pequeño cuerpo. Él estuvo en el funeral. Pero entonces, ¿por qué ir? ¿Por qué comprobarlo? Era absurdo, ¿no? Sin embargo, en el fondo, donde el instinto maternal hablaba más que la razón, empezó a surgir una duda. La conversación escuchada, el sobre con el dinero, la extraña reacción de Oksana.
Todo esto de repente adquirió un nuevo y terrible significado. Miró el reloj. 10 de la mañana, Grigori llegará tarde hoy. Presentación del proyecto. Reunión importante. Ella tuvo tiempo. El orfanato número 7, que lleva el nombre de Makarenko, estaba en un antiguo edificio de 2 pisos con ventanas altas y una amplia escalera. En el pasado, antes de la revolución, allí había un gimnasio para mujeres, un cartel descolorido en la fachada todavía nos recuerda esa época. Elena subió los escalones y le temblaban las piernas. En el vestíbulo se acercó una mujer baja y corpulenta, de unos 40 años, vestida con un sobrio vestido azul oscuro. ¿Elena Mikhailovna? Soy Tamara Semyonovna. Vamos a mi oficina. El espacio era pequeño pero acogedor, estanterías con libros, montones de papeles sobre la mesa, algunos dibujos infantiles enmarcados en la pared. Siéntate, propuso Tamara Semyonovna, señalando una silla. ¿Té? ¿Café? Nada, gracias. Elena negó con la cabeza. Dime por qué me llamaste aquí. Tamara Semyonovna suspiró, abrió un cajón y sacó una carpeta delgada. Hace 2 semanas vino un comité del Departamento de Educación a hacer una inspección de rutina. Revisaron los expedientes de los niños y encontraron irregularidades en los documentos de Anechka. Esto nos llevó a investigar. Abrió la carpeta y sacó una hoja. Esta es una copia del acta de nacimiento. Anna Grigorievna Vasilieva, nacida el 18 de enero de 2018. Padres, Grigori Stanislavovich Vasiliev y Elena Mikhailovna Vasilieva. Elena miró el papel con incredulidad. Esto es imposible. Nuestra hija murió 10 días después de nacer. La enterramos. Tamara Semyonovna meneó la cabeza y sacó otro documento. Y esta es la renuncia. Con las firmas de ambos padres. Le entregó la hoja. Elena lo tomó con manos temblorosas. La firma de Grigori era inconfundible, ese rasgo característico, el mismo que utilizó en contratos importantes. Al lado, tu nombre pero con otra letra, más angulosa, inclinada hacia la derecha. Nada como tu propia letra. Esa no es mi firma, susurró. Nunca firmé nada de eso. Ni siquiera sabía que existía. Eso es lo que me imaginaba, murmuró Tamara Semyonovna. Es por eso. Por eso decidí ponerme en contacto con usted, continuó Tamara Semyonovna con voz firme pero compasiva. Elena Mikhailovna, ¿quieres ver a Ania? Elena no pudo pronunciar una palabra. Él simplemente asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Salieron de la oficina y caminaron por un largo pasillo. Desde las habitaciones resonaban las voces y las risas de los niños y, en algún lugar, sonaba una música suave. Anechka es una chica especial, explicó Tamara Semyonovna mientras caminaban. Muy inteligente, tranquila, le encanta leer, aunque tiene dificultades con la vista. Los médicos dicen que necesita cirugía, de lo contrario su miopía podría empeorar. Se detuvieron frente a una puerta decorada con un sol dibujado. Esta es la sala de juegos. Ella está allí con los otros niños. Tamara Semyonovna abrió la puerta y entraron en una sala grande y luminosa, con mesas bajas y sillas de colores. Algunos niños montaban bloques, otros dibujaban y en un rincón, sobre un pequeño sofá, una niña delgada leía un libro. Cabello claro trenzado, gafas finas de alambre, ojos verdes y atentos. Elena se quedó helada. Fue como mirar una foto de la infancia. Los mismos rasgos, la misma inclinación de la cabeza, la misma seriedad en los ojos. Anechka, llamó Tamara Semyonovna. Ven aquí, conoce a nuestro visitante. La niña cerró el libro con cuidado, lo dejó sobre el sofá y se acercó. Caminaba con cierta inseguridad, como si no confiara plenamente en sus propios pasos. Zdravstvuyte. Saludó en voz baja pero clara. Hola, Elena se arrodilló para estar al nivel del niño. ¿Qué estás leyendo? Poemas. Ovni Iborto mostró el libro. Me gustan los versos sobre juguetes. Elena la miró, incapaz de apartar la mirada. No hubo dudas. Allí ante ella estaba su hija, su Anechka, a quien había creído muerta durante todos esos años. ¿Te sabes algún poema de memoria?, preguntó, esforzándose por mantener la voz firme.
La muchacha asintió y sin dudarlo empezó a recitar. Idiot bikok kachaetsia. Zdikaet nakodu. O doska conchaetsia. Sichas yau padu. Elena escuchó la voz infantil y algo dentro de ella se rompió. 6 años. Le habían robado 6 años. 6 años de maternidad, de las primeras palabras, de los primeros pasos, de los primeros dibujos. Alguien le había quitado todo eso. Y ese alguien era su propio marido. Eres muy inteligente, Anechka. Tamara Semyonovna le dio unas palmaditas en la cabeza a la muchacha. Ve a jugar un rato mientras hablamos con el visitante. Cuando regresaron a la oficina, Elena ya no pudo contener las lágrimas. ¿Cómo sucedió esto?, preguntó secándose la cara. ¿Cómo llegó mi hija aquí? Tamara Semyonovna suspiró. Hace 6 años nos trajeron una bebé prematura del hospital número 3, con los documentos de renuncia de sus padres. Desafortunadamente nada inusual. Anechka era frágil, estuvo mucho tiempo internada en el hospital y luego la trasladaron aquí. Logramos ponerla de pie. El único problema es la visión. Necesita una cirugía costosa. Por eso, cuando comenzaron los trámites, salieron a la luz estas imprecisiones. ¿Imprecisiones? Elena se rió amargamente. No se trata de imprecisiones. Es un crimen. Mi marido y su madre me robaron a mi hija. Me hicieron creer que había muerto. Durante 6 años llevé flores a una tumba vacía. Se levantó y empezó a caminar por la oficina, agitada. Quiero llevarme a Annie ahora. Elena Mikhailovna, comprendo tus sentimientos. Tamara Semyonovna también se levantó. Pero no es tan sencillo. Necesitamos regularizar los documentos, pasar controles. Además, la chica no la conoce. Para ella, esto sería un shock. ¿Y para mí? Elena se volvió hacia ella con los ojos ardiendo. ¿Qué es esto para mí? Dijeron que mi hija estaba muerta. La lloré durante 6 años. Y ahora descubro que está viva, sana y todo este tiempo ha estado en un orfanato. ¿Crees que sabes cómo me siento? Lo sé, respondió suavemente Tamara Semyonovna. Y yo estoy de tu lado. Pero en este momento lo más importante son los intereses del niño. Actuemos paso a paso. Primero, reconocimiento oficial de la falsificación de documentos, luego una prueba de ADN para confirmar la maternidad, luego el proceso de restablecimiento de su patria potestad. Llevará tiempo, pero si hacemos todo correctamente, Anechka estará contigo. Elena se sentó lentamente. ¿Cuánto tiempo? Tendremos que pasar por varias audiencias, exámenes y demostrar el fraude en los documentos, explicó Tamara Semyonovna. Necesitaremos declaraciones, también del doctor Krotov. Es un proceso complejo, pero en esta situación la ley está de tu lado. Meses, tal vez 6 o más. Ya sabes cómo es la burocracia. Pero mientras tanto puedes visitarla, conocerla, crear un vínculo. Será mejor para ella. Una adaptación gradual. ¿Y la cirugía? Recordó Elena. Dijiste que necesita que le operen los ojos. Sí, confirmó Tamara Semyonovna. Unos 500.000 rublos. El orfanato no cuenta con estos recursos. ¿Y la cuota del gobierno? La fila es larga. Elena apretó los puños. Encontraré el dinero. Cueste lo que cueste, yo pagaré la operación. Cuando salí del orfanato, sentí una oleada de furia como nunca antes había experimentado. No era solo ira, era una ira fría y calculadora. Quien le haya quitado a su hija deberá pagar por todo. El consultorio del doctor Krotov estaba en el 3er piso del hospital número 3. Elena subió las escaleras sintiendo el corazón latir salvajemente en su garganta. 6 años antes, había salido de allí con los brazos vacíos y el corazón roto. Hoy volvió en busca de respuestas. Necesito hablar con Sergei Arkadievich, le dije a la enfermera de la estación. Asunto personal. ¿Tienes una cita?, preguntó la mujer. No. Pero él me responderá. Elena la miró fijamente con una mirada que no admitió respuesta. Diles que Elena Vasilieva está aquí. Algo en su tono hizo que la enfermera obedeciera sin más preguntas. Krotov había cambiado en los últimos años.
Más grises, más delgados, ojos cansados bajo párpados pesados. Elena Mikhailovna. Se levantó de la mesa extendiendo su mano. ¡Qué sorpresa! ¿Qué debo? Anna Vasilieva interrumpió ignorando el gesto. 6 años. Vive en el orfanato número 7. Mi hija, que según usted, murió entre estas paredes hace 6 años. Krotov bajó lentamente la mano. El rostro palideció. No entiendo de qué estás hablando. No finjas, Sergei Arkadievich, Elena meneó la cabeza. Ya lo sé todo. Vi a mi hija. Vi los documentos de renuncia falsos. Ahora quiero saber cómo sucedió esto. ¿Y por qué? Krotov se hundió en la silla, como si ya no le sostuvieran las piernas. No fui yo solo, seguí órdenes. ¿Órdenes? Elena se inclinó sobre la mesa. ¿De quién? El médico se pasó la mano por la cara, mirando hacia un lado. Ella vino a mí. Valentina Pavlovna, incluso cuando te internaron en el hospital para preservar el embarazo, dijiste que el niño sería problemático, que no podrías manejarlo, que arruinaría la carrera de su hijo. Me negué a participar. Silenciado. Elena esperó conteniendo la respiración. ¿Y luego? Insistió. Entonces trajo unos papeles, Krotov se miró las manos. Del año 2015. La muerte de un paciente por intoxicación alcohólica, que habíamos ocultado. Hubo diferentes tiempos, diferentes reglas. Dijo que si no cooperaba, esos documentos terminarían en la fiscalía. Tuve 2 hijos. Una hipoteca. ¿Y aceptaste? Elena sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Aceptó decirle a una madre que su hijo había muerto? Acepté, admitió Krotov en un susurro. Ellos organizaron todo. Certificado de defunción falso, entierro simulado. Valentina Pavlovna tenía contactos en el registro civil. Alguien falsificó tu cara. Los dedos de Grigori se apretaron alrededor del vaso de whisky y sus nudillos se blanquearon bajo la presión. Calculó como siempre lo había hecho, sopesando los riesgos, los beneficios y el coste de cada decisión. Pero esta vez, por primera vez, Elena vio el miedo tras la máscara del cinismo. No miedo por sí mismo, sino miedo a perder lo que había construido, su inmaculada reputación, su puesto en la oficina de Vladimir Ivanovich, la vida que tanto había planeado. No te atreverías, murmuró, más para sí mismo que para ella. No después de todo lo que hemos pasado. No me conoces, respondió Elena, su voz firme como el acero. No conoces a la madre que descubrió que su hija está viva. La mujer a la que engañaste no solo con otro, sino con la verdad misma. Se arrojó el contenido del vaso a la garganta y el líquido ardió como veneno. Cuando volvió a hablar, su voz era ronca, casi un gruñido. ¿Y si pago? Si transfiero el dinero mañana. Desapareces de mi vida, te llevas a la niña y no nos volvemos a ver nunca más. Sin escándalos, sin policía. No es tan simple. Elena se cruzó de brazos, como si necesitara contenerse para no temblar. No es solo el dinero. Es la operación, es la terapia que necesitará después. Es una cuenta bancaria a su nombre con fondos suficientes para garantizar que nunca más dependerá de nadie. Y es tu firma la que está en estos papeles, señaló los documentos que estaban sobre la mesa, reconociendo que Anechka es nuestra hija. Que renunciaste a ello bajo coacción. Que todo fue un engaño. ¿Quieres arruinarme? No. Quiero justicia. Para ella. Elena indicó la foto que había tomado escondida en el orfanato, una niña con trenzas desiguales, sonriendo a la cámara con los ojos entrecerrados, como si el mundo fuera solo una mancha de colores. Este niño merece más que un cheque. Merece un nombre. Una historia que no comienza con una mentira. Grigori se pasó la mano por la cara, como si pudiera borrar las líneas de cansancio que habían aparecido de repente. Por un momento Elena casi sintió pena por el hombre que una vez había jurado amarla, que ahora veía sus ambiciones desmoronarse como un castillo de naipes. Pero la sentencia duró menos que un abrir y cerrar de ojos. ¿Y Oksana? Preguntó como si ese nombre pudiera ser una ventaja. ¿Crees que se quedará callada cuando se entere que tiene una hija bastarda por ahí?
Ese es tu problema. Elena recogió los documentos, alineando los bordes con precisión quirúrgica. Pero si quieres puedes decirle que la chica es fruto de tu romance. Después de todo, mentir es lo que mejor sabes hacer. El silencio que siguió fue penetrante. Grigori miró por la ventana, donde las luces de la ciudad centelleaban como estrellas lejanas, frías e indiferentes. Cuando finalmente habló, su voz era vacía, como si ya hubiera aceptado la derrota. Mañana por la mañana el dinero estará en la cuenta. Y firmaré lo que quieras. Pero debes saber una cosa, sus ojos se encontraron con los de ella, oscuros como pozos sin fondo. Ganaste la batalla, pero perdiste la guerra. Nadie sale ileso de esto. Ni tú ni la chica. Elena no respondió. No había nada más que decir. Mientras él se servía más whisky, ella salió del apartamento sin mirar atrás, llevándose no solo los papeles, sino el peso de una verdad que nunca más podría deshacerse. Afuera, el aire de la noche era fresco, casi cortante. Elena respiró hondo como si saliera de un largo baño en aguas turbias. En su bolsillo, su celular vibró. Era un mensaje del director del orfanato. Anechka pregunta por ti todos los días. Hoy dibujó una familia de 3 y escribió mamá debajo. Cerró los ojos y sintió que las lágrimas le picaban los párpados. No importaba lo que dijera Grigori. No importaba qué cicatrices les dejaría esa noche a todos. Lo que importaba era que por primera vez en 6 años, Elena tenía un futuro que planificar y una hija que rescatar. El rostro de Grigori era una máscara de frío desdén. Terminó el whisky en silencio, colocó el vaso sobre la mesa con un leve clic. Pensaré en lo que propusiste, siseó entre dientes. Ahora, vete. Esta es mi casa. Elena no retrocedió. En realidad es mío, respondió con calma, cruzándose de brazos. Era de mi abuela, y según los documentos todavía me pertenece. Así que si alguien se va a ir, eres tú. La oficina de Eranka, la empresa de Grigori, estaba ubicada en un rascacielos de vidrio y hormigón, símbolo de modernidad y poder. Elena nunca había estado allí. Él siempre había separado estrictamente su vida profesional de su vida personal, y ahora ella entendía por qué. Al llegar a recepción, una joven la saludó con una sonrisa de bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo puedo ayudar? Necesito hablar con Vladimir Ivanovich Rybakov. Asunto privado. ¿Tienes una cita? No. Pero es urgente. Dile que eres Elena Vasilieva, la esposa de Grigori. La joven dudó, pero algo en la mirada firme de Elena la convenció. Cogió el teléfono y marcó un número. Vladimir Ivanovich, aquí está Elena Vasilieva, la esposa de Grigori. Dice que es un asunto personal. Sí, claro. Colgó y se volvió hacia Elena. 5º piso. Último pasillo a la derecha. Vladimir Ivanovich Rybakov era un hombre imponente, de hombros anchos y ojos penetrantes, con las sienes plateadas por la edad. Cuando la vio entrar, se levantó de su silla ejecutiva y le tendió la mano. Elena Mikhailovna, finalmente nos conocimos. Grigori habló tanto de ti. Es una pena que no nos hayamos visto antes. Prefiere mantener separados el trabajo y la familia, respondió ella, estrechándole la mano con firmeza. Gracias por recibirme sin avisar. Siéntate. ¿Té? ¿Café? No, gracias. Elena se acomodó y enderezó la espalda. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicarle a un desconocido una historia que parecía una pesadilla? Respiró hondo. Vladimir Ivanovich, lo que te voy a contar parece ficción, pero tengo pruebas. Y luego con voz firme lo narró todo, el nacimiento prematuro, la muerte registrada de su hija, los 6 años de luto, el descubrimiento en el orfanato, las conversaciones con Krotov y Valentina Pavlovna y finalmente la cínica confesión de Grigori. Rybakov escuchó en silencio, su rostro se ensombrecía con cada palabra. Cuando Elena terminó, él permaneció inmóvil durante largos segundos, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la mesa. Entiendes que no vendría aquí sin un motivo, concluyó. Anechka necesita cirugía. Y Grigori, su voz se apagó por un momento. Para él, el hijo sano de su amante vale más. Rybakov se levantó y se acercó a la ventana con las manos en los bolsillos. Por minutos permaneció allí, observando la ciudad abajo, hasta que finalmente habló.
Hace 3 años, mi esposa murió de cáncer. Vivimos juntos 25 años. No tuvimos hijos. Se dio vuelta con los ojos húmedos. ¿Sabes lo que aprendí durante ese tiempo? Que nada es más importante que la familia. Ni carrera, ni dinero, ni éxito. Miró una fotografía sobre la mesa, una mujer con una dulce sonrisa, inmortalizada en un marco plateado. Después de que Natalia se fue, me prometí que ayudaría a los niños sin hogar. Era su sueño, así que suspiró. Considerad esto no solo como caridad, sino como el cumplimiento de una promesa. Se volvió hacia Elena, en voz baja pero decidida. Grigori está despedido ahora mismo, por conducta moral inaceptable. Y pagaré la operación de tu hija. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Pero por qué? Elena quedó atónita. Ni siquiera me conoces. Conozco bastante bien a Grigori. Sus ojos eran duros. Y si la mitad de lo que dijiste es verdad, él no es el tipo de hombre con el que quiero asociar mi nombre. La cirugía se realizó a principios de mayo, en la mejor clínica de la región. Anechka lo soportó todo con una valentía que conmovió a los médicos. Cuando le quitaron las vendas de los ojos, la primera imagen clara que vio fue el rostro de Elena, inclinado sobre ella, mojado por las lágrimas. «Eres tan hermosa como la princesa de los cuentos», susurró la niña, tocando el rostro de su madre con dedos temblorosos. Elena no pudo contener las lágrimas. «¿Y tú?», respondió con la voz entrecortada, «te pareces mucho a mí». Después de la operación, Anechka solo necesitaba unas gafas ligeras para leer. El mundo, antes borroso y distante, ahora explotaba en color y detalle. En junio, Elena inició el proceso de tutela legal. La burocracia era lenta pero implacable en su ritmo. La asistente social Tamara Semyonovna nos ayudó con documentos, consejos y, sobre todo, esperanza. El proceso podría durar 8 meses, advirtió, pero el resultado será positivo. Estoy seguro. Mientras los trámites seguían su curso, Elena quedó registrada como mentora de Anechka, lo que le permitió llevarla a casa los fines de semana. Todos los días, sin excepción, se presentaba en el orfanato. Caminaron por el parque, leyeron libros, pintaron. La niña reveló un sorprendente talento para el dibujo, quizás heredado de su madre, que un día soñó con ser diseñadora. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó Anechka una tarde mientras coloreaba un sol con lápices amarillos. ¿No sabías dónde estaba? Elena tomó su pequeña mano y le temblaban los dedos. No, Solnisco, pequeño sol. Yo no lo sabía. Pero ahora lo sé. Y te juro que nunca más te dejaré. Elena tomó la mano de su hija y juntas se dirigieron hacia la salida. De repente Anechka levantó la vista y sus ojos brillaban con una curiosidad infantil. Mami, comenzó vacilando un poco. ¿Es cierto que todo el mundo tiene un ángel de la guarda? Elena hizo una pausa por un momento sintiendo el peso de la pregunta. Se agachó para estar al nivel de los ojos de la chica. Es verdad, Solnisco, respondió con la voz más suave que pudo reunir. ¿Y por qué lo preguntas?, preguntó acariciando el cabello claro de su hija. Anechka frunció levemente el ceño, como si reviviera un recuerdo lejano. Porque, cuando vivía en el orfanato, a veces soñaba con una mujer. Ella no dijo nada, simplemente se paró a mi lado y puso su mano sobre mi cabeza. Pequeños dedos entrelazados con los de Elena. Y entonces dejé de tener tanto miedo. Era mi ángel de la guarda. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas reprimidas. Apretó con más fuerza la mano de su hija, como si temiera que volviera a desaparecer. Quizás, susurró con la voz quebrada. Y luego, tras una pausa, añadió, casi para sí misma, o tal vez fui yo. Pero no pude comunicarme contigo en la vida real. Caminaban por la avenida cubierta de nieve, madre e hija, tan parecidas que parecían reflejos la una de la otra. Delante esperaban la primavera, una boda, una vida renacida. Atrás quedaron 6 años de separación, dolor y desesperación. Pero en ese momento, bajo el cielo despejado de enero, nada de eso importaba. Lo que importaba era el presente, estaban juntos de nuevo y nada, ni las personas, ni las circunstancias, ni el tiempo mismo, podría volver a separarlos. El corazón de Elena, una vez roto en 1000 fragmentos, comenzó a reconstruirse, lentamente, pero con una tranquila certeza.
Y el corazón de Anechka, que nunca había conocido el amor de una madre, ahora estaba aprendiendo a amar y ser amado, una lección sencilla y profunda que daría sentido a todos los días venideros. El resto del mundo podría esperar. Allí en ese momento solo estaban ellos. Y eso fue suficiente.